muchas gracias, profesor, por estar aquí en Barcelona y el espacio es suyo. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Diego, por tus gestiones, por la invitación, a todos por asistir, a Alex. Y bueno, ya comparezco aquí hoy con una pretensión más que nada egoísta, abiertamente egoísta. ¿Por qué? Pues porque no tengo muy claro lo que significa democracia militante hoy, que es el título que un poco con una puntada de osadía he puesto a mi intervención. Como lo que pretendo es poner de relieve pues, lo que he investigado hasta ahora y lo que quiero seguir investigando, pues todas los insights, ¿no? Todo lo que me podáis decir, ¿no? Comentar, pues tomaré buena nota y me servirá para continuar con un tema que es verdad que he trabajado desde hace algunos años y que precisamente por serme familiar, pues no sé si ya admite más miradas, ¿no? Entonces, esa es la razón de que sugiriera a Alex este rótulo y que tenga el atrevimiento de venir hoy. Por eso os agradezco que me escuchéis y bueno, escucharé yo también con mucho interés lo que tengáis que decir. Bueno, primero, democracia militante. Pues es un rótulo que más o menos todos intuimos lo que queremos decir. Sabemos que es de uno de esos conceptos que está posiblemente mucho más cerca de la política que del derecho, pero el derecho constitucional pues está acostumbrado, ¿no? A vérselas con conceptos políticos y de hecho yo creo que el constitucionalismo y la técnica del derecho constitucional pues es dominar la política, ¿no? La pasión política, refrenarla, encauzarla, someterla a formas, a reglas, y siempre ha sido así, y creo que así continuará siendo, de manera que no hay por qué distanciarse de lo que nos suene así como muy político para trazar una barrera como señalando, bueno, esto es una zona ajena, ¿no? Ajena al derecho constitucional. Es verdad que no es la tutela judicial efectiva, ¿no? Que es algo que admite un tratamiento mucho más técnico, que está mucho más estructurado, mucho más desmenuzado, ¿no? en decisiones jurisprudenciales y en análisis doctrinales. El de democracia militante, en cambio, yo creo que es un concepto que solo se hace, como ocurre pues, con todos los conceptos políticos, solo se hace inteligible mirando la historia, mirando hacia atrás, mirando cuándo ha sido aplicado, en qué momentos, qué significó, y eso es lo que puede dar algún sentido a la pregunta ¿qué significa hoy? ¿Cuándo surge la idea de democracia militante? Pues en momentos en los que hay una amenaza existencial para la democracia. La democracia militante es una democracia que pueda defenderse y trazar barreras contra la caída, ¿no? Contra el desmembramiento, el desmoronamiento de la democracia. Entonces, pues inevitablemente la idea es, bueno, podemos hacer algo para parar, ¿no? Ese proceso de deterioro, de destrucción, ¿no? Que se puede hacer para parar la destrucción. Y entonces, pues como para muchas cosas también, el gran laboratorio de experiencias fallidas y verdaderamente que siempre convoca a reflexiones, ¿no? Y añoranzas muy profundas, pues es Weimar, ¿no? La Alemania de Weimar, en la que esto de cómo defender la democracia y pues da lugar pues, a los grandes debates, ¿no? de la teoría constitucional que están que tienen, ¿no? Una de sus dianas, ¿no? Pues en esta cuestión, ¿no? El gran clásico pues es Kelsen contra Schmitt, ¿no? ¿Qué hacemos para defender el pacto, para defender la Constitución? Y claro, ahí la posición de Kelsen, pues todos sabemos que es una posición desde este punto de vista, pues yo diría escapista, incluso autoderrotista, ingenua, ¿no? Kelsen con esa visión tan procedimental, ¿no? Tan apegada a las reglas de la mayoría, pues llega a escribir en un trabajo que debe de andar por ahí por 1929 o 1930,
que no estoy seguro que esté traducido en ese libro que recoge el debate entre Kelsen y Smith, y que por lo tanto yo he leído, ¿no?, de segunda mano, en fin, por citas indirectas, pues llega a decir que un demócrata, ¿no?, ante la destrucción de la democracia, en el momento de despeñarse y caer por el abismo, pues lo único que le corresponde es tener confianza en que la libertad rebrotará, o sea, despeñarse, pero estar convencido de que volverá a lucir la razón, ¿no?, y volverá a recuperar, habrá una recuperación de las técnicas constitucionales y de los derechos y de la libertad. Ahí no he traído la cita literal, pero bueno, más o menos viene a decir eso. Y frente a esa posición, pues claro, la de Smith es mucho más realista y también mucho más cínica, ¿no?, como todo lo que escribe Smith, que es un pensador contradictorio, profundamente reaccionario, pero profundamente inteligente también, y que bueno, pues todos sabemos, todos los que nos hemos dedicado a esto del derecho constitucional, pues sabemos que hay que leer, ¿no?, hay que atender a lo que Smith escribió, a las razones que adujo y luego decidir, ¿no?, que es lo que solemos hacer siempre, quién tenía razón, ¿no?, como lo que hoy tenemos, a qué responde más, ¿no?, si al punto de vista de Smith o al punto de vista de Kelsen. Bueno, pues nuestra democracia constitucional sabemos que responde más a la lógica Kelsen, ¿no?, que es como el padre, ¿no?, que se pudo equivocar, porque perdonamos y luego abrazamos. Pero en esto de la democracia militante yo creo que Smith hizo una aportación más certera, ¿no? Smith, pues con esa divisoria entre constitución y leyes constitucionales, ¿no?, donde la constitución pues es la decisión fundamental y las leyes constitucionales pues son una expresión secundaria formalizada de esa expresión básica de la verdadera constitución. Pues tiene un punto de mira, ¿no?, además escribe, donde más trata esta cuestión es en 1932, en el libro Legalidad versus Legitimidad, y hace un diagnóstico. Dice, bueno, la República de Weimar tiene un conflicto entre esos dos valores, ¿no?, entre la decisión fundamental y la deriva política, ¿no?, que no se acomoda, que está puesta en entredicho, y entonces en algún momento pues habrá que defender la Constitución mediante una decisión, ¿no?, que zanje ese debate, ¿no?, que haga que sobreviva la Constitución. Todos sabemos que la receta de Smith pues era ensanchar las posibilidades del artículo 48, ¿no?, en las manos del presidente del Reich, pero extrañamente en esa hay 2 o 3 páginas, ¿no?, Legalidad versus Legitimidad, que como digo es de 1932, o sea, un año antes, ¿no?, de la victoria de los nazis, en la que dice claramente que no se puede mantener la igualdad de chances, la igualdad de oportunidades para acceder al poder. Y que por lo tanto para aquellos partidos, ¿no?, de los que se esté seguro que no la mantendrían de ganar las elecciones, pues debería excluírseles de la competición. Muchas veces se dice, esto es 1932, ¿no?, que Carl Schmitt sentó esas bases pues para apuntar a la idea de que el presidente del Reich podría excluir al partido nazi, ¿no?, de la competición. Yo creo que eso Smith no lo dice, ¿no?, por más que he leído y releído las páginas donde trata ese tema de la igualdad de chances, si se admite o no, no lo dice. En todo caso, lo que sí dice es que la decisión sobre quién es el enemigo, ¿no?, de la democracia, al que no se le puede consentir que ocupe el poder para después excluir a los demás, dice Smith, es una decisión política, quintesencialmente política, y no hay una regla previa, ¿no?, sobre a la cual pues, se pueda tener una decisión de esa naturaleza. Bueno, todo esto está un poco pues, en la línea esa del pensamiento ese tan contradictorio, ¿no?, de Smith, que al final, pues después de escribir todo eso, meses más tarde, pues se afilia, ¿no?, al partido, y bueno, todos sabemos la trayectoria, ¿no?,
y las consecuencias también de esas visiones, ¿no?, que dejó Smith. Claro, en ese momento, en los años posteriores, pues la idea, ¿no?, de cómo defender la democracia ante una situación que cada vez se iba deteriorando más, pues estaba un poco en el centro, ¿no?, de la reflexión político-constitucional. Y yo creo que ahí el siguiente paso pues es un publicista holandés, ¿no?, del que no se habla mucho, pero que creo que es al que cabe atribuir la paternidad de la idea de la así llamada democracia militante, que es Van den Berg, que pronunció la conferencia inaugural en la Universidad de Ámsterdam en 1936, y ahí Van den Berg pues, sí da cierto empaque más jurídico, más filosófico jurídico a la prohibición de partidos que no respeten los valores básicos. Pues en ese discurso él defiende que si no hay un acuerdo, ¿no?, en sostener las ideas básicas de libertad y de igualdad para todos, que están en la base de la democracia constitucional, pues no hay posibilidad de que la democracia constitucional se autocorrija. Es decir, quien no comparta ese consenso básico, diríamos hoy, y esté dispuesto a suprimirlo para los demás, pues impide al mismo tiempo las posibilidades autorreformadoras de la democracia. Por ejemplo, Van den Berg dice de manera bastante certera, a mi juicio, que para que dos discutan tienen que ponerse de acuerdo, en discutir, ¿no? Por lo tanto, para el que rompa la baraja, pues la receta es la prohibición. Bueno, es un poco un precursor, me parece, del gran teórico y el gran paladín de la democracia militante, que es Loewenstein, ¿no? Hablar de democracia militante sin referirse al par de artículos que publicó en la American Political Science Review, ¿no?, Loewenstein en 1937, Democracia militante y derechos fundamentales, pues es un imposible, ¿no? Siempre se dice, parte de 1937. En realidad, pues yo creo que Loewenstein pues, está un poco en esa órbita, ¿no?, de pensamiento, está mirando lo que ocurre en España, que él percibe ya pues, como el ámbito en el que se está poniendo en juego, ¿no?, la gran contraposición, ¿no?, entre dictadura o derecho, o Estado de Derecho. Bueno, eso más bien es terminología de Heller, pero bueno. Era consciente de que ya había un enfrentamiento abierto, y entonces esos dos artículos pues no son... Es curioso, ¿no?, que Loewenstein siempre se dice, el sociólogo alemán emigrado a Estados Unidos, raras veces se dice que es un jurista, pero en cambio yo creo que sí tuvo una lucidez que ha perdurado, ¿no?, para hacernos ver pues todas las contradicciones entre la Constitución y realidad, ¿no? Es el tema que luego pues van a desarrollar en Italia también y en otras partes, ¿no? Y bueno, pues de hecho, los que explicamos derecho constitucional, siempre a los alumnos de primero siempre les recordamos eso de normativas nominales y semánticas, ¿verdad? Porque es verdad que es una explicación muy clara, ¿no?, muy racional de las distintas suertes de la Constitución según el contexto, ¿no?, de referencia. Y esos dos artículos en realidad no tienen una gran... o sea, no tienen un desarrollo teórico de la idea. Son casi como dos artículos de combate, ¿no?, para diseñar, o sea, para denunciar, ¿no?, las tácticas del fascismo, ¿no? Loewenstein dice, no, en realidad el fascismo no es una ideología, sino que es una forma de hacer política. Eso podría entroncar con la idea que hoy podamos albergar de lo que es el populismo, ¿no?, que es otra de las cosas que sabemos lo que es hasta que nos preguntan qué, ¿no?, que es más complicado definirlo, ¿no?, que intuir, ¿no? Entonces dice, bueno, es que, claro, el fascismo pues pone a la gente en la calle, manipula sus emociones, concita sus miedos, su hostilidad contra las formas, ¿no? Y claro, en esas condiciones
es muy difícil defender la frialdad, la racionalidad del Estado constitucional. Entonces, la única manera para hacer frente a esas tácticas pues es con las mismas armas, ¿no? Dice Loewenstein. Eso que siempre se cita, que yo no entiendo muy bien cómo se puede defender, ¿no? Dice que para combatir el fuego hay que poner fuego, ¿no? Bueno, para combatir el fuego hay que poner esa agua, ¿no? Pero él dice, no vamos a permitir que, ¿cómo es eso? Que el caballo de Troya salte los muros del Estado constitucional y para combatir el fuego hay que echarle fuego, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se echa fuego? Bueno, pues él pues va proponiendo una serie de medidas que considera que se deberían utilizar y que básicamente pues, consisten en restringir los derechos de asociación, de reunión, de manifestación, la libertad de expresión, el uso de la democracia directa, también dice, el referéndum, es decir, establecer una serie de controles que con toda la, digamos, con toda la conciencia de que eso tiene una, ¿cómo diría? Tiene una deriva iliberal, ¿no? O sea, que supone renunciar a las señas de identidad, pero ante esa coyuntura, pues que no hay más remedio que medidas, que no hay más remedio que adoptar, porque dice no podemos permanecer inermes, ¿no? Ante un proceso de destrucción de la democracia como el que estamos, un proceso como el que estamos asistiendo. Bueno, hasta aquí Loewenstein. Yo creo que si juzgamos esa experiencia histórica, pues claro, lo que cabe decir del arsenal de las recetas, ¿no? De Loewenstein es que allí donde se aplicaron, es verdad que en algunos países, ¿no? Pues hubo, esto lo estudia muy bien un autor inglés, italiano, ¿no? Pero que trabaja en Oxford, que se llama Giovanni Capoccia, que estudió en su tesis doctoral, pues en qué países se aplicaron medidas restrictivas, ¿no? Pero que coinciden exactamente con los países en los que dichas medidas no sirvieron de nada. O sea que parece que la militancia no fue tanta como para detener el proceso de destrucción. Bueno, es verdad que lo que cayó fue todo, ¿no? Porque en un conflicto bélico generalizado, pues lo que en fin, arrastró todo en todas partes y a lo mejor pues eso de concluir, ¿no? Que la receta de Loewenstein fue inútil en todas partes y que eran medidas banales, pues no sé si es justo del todo. Pero bueno, en todo caso, yo creo que para hablar de democracia militante, pues eso es el modelo. O sea, siempre ahora estamos muy obsesionados, siempre. Yo creo que Weimar siempre nos ha obsesionado. Pero pues ahora quizá más que nunca, ¿no? 1933 es un rótulo que nos sirve para comparar una experiencia histórica tan desgraciada, ¿no? Tan fascinante con lo que nos puede ocurrir hoy, ¿no? Con las derivas a las que hoy asistimos. Bueno, en todo caso, yo creo que lo que produce sobre este tema Weimar pues es una reconstrucción muy clara, ¿no? Que tiene dos momentos, uno es Nuremberg, ¿no? Y la sujeción, ¿no? de la venganza al derecho, bueno, que para nuestro tema no tiene mucho que ver, pero lo que sí tiene plenamente que ver es Bonn, ¿no? Con el momento de la ley fundamental, 1949, donde parece que los que redactaron la Constitución pues habían leído, ¿no? Y conocían bien el punto de vista de Carl Schmitt sobre las decisiones políticas fundamentales, y entonces ya sabemos cuál fue la óptica, ¿no? Que adoptaron. Fue focalizar el tema de la defensa de la democracia en lo que se suele llamar la cláusula de eternidad del 79.3, ¿no? Eso es muy smithiano, ¿no? Un núcleo inquebrantable, un núcleo resistente a la reforma, combinado con la idea esa de sujeción positiva a la Constitución de los partidos, ¿no? Del 21.2, ¿no? Del orden liberal democrático, que no puede ser puesto en entredicho por los partidos. Y
Y junto a eso, que esto se ve menos, es decir, la idea de democracia militante básicamente tiene ese legado, ¿no? Ese legado que persiste. Hay cosas que no se pueden reformar. No sé si eso, siempre estoy comparando con el momento actual, no sé si eso hoy es la clave para entender lo que es democracia militante, más bien creo que no, pero bueno, deja ese legado y luego que los partidos, la libertad de los de asociarse, ¿no? La forma de partidos, pues puede tener un fortísimo condicionante a un acatamiento positivo a la Constitución y al orden democrático liberal. Lo que a veces no se ve con tanta claridad es que me parece que en el plano de los derechos, que también, no también, sino que yo creo que son digamos, lo que tira de la reconstrucción, el espíritu que tira de esa reconstrucción pues es declarar en 1948 derechos, en el 50 en Europa, después en América, y ahí me parece que la traslación desde el ámbito del derecho privado al campo de los derechos fundamentales, de la doctrina del abuso de derecho, de que no se puede usar los derechos de manera abusiva para destruir el sistema de los derechos, pues yo creo que es una herencia directa y esta sí creo que tiene unas connotaciones actualísimas desde el punto de vista jurídico, ¿no? Creo que ahí sí se puede investigar qué significa democracia militante. Está en el artículo 30 de la Declaración de 1948, está en el artículo 17 del Convenio Europeo, está en el artículo 18 de la Ley Fundamental de Bonn, aunque el Tribunal Constitucional Federal alemán lo ha utilizado escasísimas veces. Yo creo que por ahí se dice que es un artículo que ha quedado relegado a ser materia de tesis doctorales, porque tiene muy poca aplicación práctica, pero bueno, ahí queda, ¿no? La huella del abuso y además que goza de una excelente salud, ¿no? Porque la cláusula de cierre de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea pues reproduce esa técnica. No se pueden utilizar los derechos para destruir de manera abusiva, para destruir con una intencionalidad, ¿no? Destructora. Y diría, el punto de llegada, ¿no? De esa reconstrucción y posiblemente el punto final del momento Weimar, pues son las dos resoluciones del Tribunal Constitucional Alemán de 1952, prohibiendo al partido nazi, de 1956, prohibiendo al Partido Comunista. Esta última, la de 1956, tiene mucha más empaque teórico que la de 1952. Y es una sentencia corta, pero donde el Tribunal Constitucional pues mira a la voluntad explícita, ¿no? Del constituyente y a esa idea de que no se puede ir contra las decisiones básicas, la puro Carl Schmitt, y en base a esa voluntad del constituyente, pues declara fuera de la Constitución al Partido Comunista, que en ese momento tenía un 2,3% de voto en las elecciones anteriores, que fueron las elecciones de 1953. O sea que es una decisión que podríamos decir se toma on principle, ¿no? Porque así lo quería la Constitución y, por supuesto, sin sombra de test de plausibilidad o de peligro, ¿no? O de riesgo, ¿no? Sino simplemente como una dogmática, como extraer consecuencias de la dogmática. Y ahí queda, porque todo lo que ha habido después, ¿no? La célebre sentencia de 2017 contra el partido, el NPD, ¿no? El Partido Nacional Democrático, un partido de extrema derecha, que luego quedó desbordado por este otro que se llama Alianza por Alemania, ¿no? Quiero recordar, bueno, pues un partido también con muy poco apoyo, con muy poco porcentaje de voto, infiltradísimo además por agentes de la Oficina de Defensa de la Constitución, del Servicio Secreto. Esto a veces yo también lo he tendido a ver como una herencia de la democracia militante. Bueno, que hay expresamente en el servicio secreto una oficina de defensa de la Constitución.
Lo de menos es el nombre, ¿no? Lo importante ahí es que también hay una zona, ¿no?, de sombra, como acabamos de ver recientemente, ¿no?, que es un buen terreno también de investigación para calibrar las posibilidades, ¿no?, y qué significa esto de la democracia militante. En todo caso, la sentencia de 2017 ya no razona apodícticamente, ¿no?, ya no razona por la necesidad de la aquiescencia positiva a la Constitución, sino me parece que bajo la idea de que no representa un peligro, que es un partido marginal y que además es muy difícil trazar. Esto es curioso, ¿no? Es como aquello del agente secreto, ¿no? No se podía distinguir bien hasta qué punto sus líneas de actuación no estaban inducidas por la infiltración de los servicios secretos en el partido, ¿no? Y ahí termina, yo creo que ahí termina la cosa. Ahí termina esa historia, de la que podemos extraer lecciones que desde mi punto de vista pues siguen siendo consecuencias sobre la propia utilidad desde el punto de vista jurídico de la idea de democracia militante, ¿no?, si cabe tratarla con la técnica jurídica y para qué sirve, etc. Bien, el segundo momento, ¿no?, de ahí después una reviviscencia, que esto ya está más en consonancia con lo que nos preocupa hoy, ¿no?, y con lo que hemos vivido los últimos años. El segundo gran momento de la democracia, de la idea de democracia militante, pues es a raíz de las secuelas del 11 de septiembre. Yo siempre que hablo del 11 de septiembre y del terrorismo y de todo el impacto que produjo sobre nuestros sistemas constitucionales, y en general siempre que hablo de Weimar, sobre todo cuando tengo audiencia americana, siempre me pregunto si no estaremos construyendo un derecho constitucional demasiado parcial, ¿no?, demasiado obsesionado con lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa, y que descuida pues, las experiencias, ¿no?, particulares en América Latina. Porque otra de las dudas que me asaltan, buenos días, otra de las dudas que me asaltan es cuál es había que investigar por qué razón la idea de democracia militante en América Latina, hasta donde yo sé, como que no, nunca ha tenido, posiblemente hay una pura razón de lejanía geográfica, pero bueno, los problemas al final son los mismos y por eso digo que no sé si al resaltar Weimar, ¿no?, y al hablar del 11 de septiembre, del terrorismo, del impacto que produjo sobre nuestros sistemas, pues no estaremos, insisto, siendo demasiado parciales. En todo caso, es indudable que desde el año 2000 para acá, ¿no?, pues alguien como Smith, ¿no?, que nunca se fue del todo, ¿no?, de la escena del pensamiento publicista, pues renace de nuevo pues en el ámbito del derecho penal, ¿no?, el derecho penal del enemigo, ¿no?, pero también en el ámbito constitucional, pues con problemas y desafíos que tienen que ver con cómo plantamos cara al terrorismo, cómo construimos un estado preventivo, ¿no?, en la sociedad de riesgos cada vez más acuciantes, ¿no?, con el adelantamiento de la respuesta punitiva, en fin, todo esto que interesa tanto y con tanta razón a la dogmática del derecho penal, pero también a los constitucionalistas, ¿no?, cuáles son los límites, ¿no?, de la tolerancia frente al pluralismo religioso, ¿no?, cómo manejamos, ¿no?, sociedades cada vez más plurales, ¿no?, en todos los sentidos, y es ahí, me parece, donde a partir del año 2000 pues hay como un acelerón, ¿no?, a un nuevo interés, un renovado y renacido interés por la doctrina del abuso. Y aquí, claro, inevitablemente, del abuso de derecho, aquí inevitablemente pues hay que mirar, ¿no?, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es verdad que también en Estados Unidos, pues el momento ese de la reconstrucción tiene un debate, ¿no? En 1949, pues es la célebre sentencia Terminiello contra la ciudad de Chicago, en la que el juez Jackson, esto es 1949, en la que el juez Jackson, en un voto particular,
escribe eso de que la declaración de Derek dice algo así como si la Constitución, si el tribunal no atempera, que le hace un voto particular, y si la Constitución no atempera su lógica doctrinaria, pues corremos el riesgo de convertir la Declaración de Derechos en un pacto suicida, ¿no? Bueno, pues esa imagen, ¿no?, de que los derechos no pueden servir nunca para destruir, es lo que está en el fondo del debate sobre cómo aplicar el artículo 17, ¿no?, de la doctrina del abuso, sobre todo pues a raíz de ese gran rótulo que también viene de Estados Unidos, pero con una deriva opuesta a la que allí tiene, que es la cuestión del hate speech, ¿no?, del discurso del odio, en las diferentes vertientes que tiene y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido ocasión de ir desmenuzando, ¿no?, pero sobre todo pues vuelve, me parece que con ese gran acervo, ¿no?, de estos 20 años, ¿no?, 2 decenas largas de jurisprudencia, pues ya nos permite mirar con un poco más de detenimiento pues cuando el tribunal razona desde el punto de vista del contraste con el espíritu del convenio, de una manera más on principle, más apodíctica, más de convicción previa, ¿no?, que le exime pues en decisiones de admisión o después en sentencia de utilizar las técnicas habituales de la ponderación de derechos o lo que se llama el test de Estrasburgo, y insiste en la incompatibilidad radical. Es decir, hay cosas que no se pueden tolerar y ese es el ámbito, para eso está el artículo 17. Hay estudios sobre cómo se ha aplicado el artículo 17, pero yo creo que ahí hay terreno para profundizar. Yo creo que hay terreno para profundizar y me parece que en los últimos tiempos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues está intentando refrenar, ¿no?, su tendencia a utilizar ese efecto guillotina del 17, porque, claro, cuando un tribunal dice que por sistema algo es contrario al espíritu de un convenio de derechos y que por lo tanto no se puede admitir, ¿no?, y por lo tanto está diciendo no hay mucho más que hablar, ¿no?, pues yo no sé hasta qué punto está renunciando a utilizar la lógica de la argumentación jurídica, ¿no?, y está diciendo simplemente que nuestras convicciones son opuestas, no tenemos por qué entrar en eso. Y creo que el terrorismo es el principal vivero, ¿no?, hoy para, ha sido, ¿no?, en los otros años el principal vivero para utilizar el artículo 17. Y el negacionismo. ¿Por qué? Pues porque el negacionismo y el holocausto pues están en el código, la gran tragedia europea está en el código genético de los derechos, ¿no? Por tanto, parece lógico que ese haya sido el vivero para el gran uso, ¿no?, del artículo 17. Pero repito, hay mucho terreno, me parece, para investigar. Y desde el punto de vista de la democracia militante, pues las dos grandes, ¿no?, decisiones, una de 2003, ¿no?, el Refah Partisi, ¿no?, contra Turquía, y ya más apegado a nuestro caso y a nuestro contexto, 2009, ¿no?, de Herri Batasuna y Batasuna contra España. Refah Partisi, párrafo 63, claramente traslada la idea de democracia militante al espacio europeo, al espacio jurídico europeo. Ese párrafo y después los párrafos 98 y siguientes, pues lo que vienen a afirmar en definitiva es la gran aportación o la gran idea de Loewenstein, de que no hay por qué esperar a que el riesgo se consume, hay que actuar antes, ¿no?, para impedir. Y por sí mismo, pues un partido, ¿no?, como el Refah, ¿no?, Partisi, ¿no?, que amenazaba, ¿no?, el carácter laico del Estado turco, ¿no?, y esto contemporizaba con el integrismo, ¿no?, y con extender, ¿no?, más allá de la lógica del Estado constitucional, pues el lugar de la religión islámica, pues por sistemas incompatibles. Y eso está, me parece, en toda la lógica de aplicación de la sentencia de 2003.
que no coincide exactamente con la lógica de Batasuna, ¿no?, del año 2009, donde me parece, ¿no, Alex?, que está más presente lo del riesgo, ¿no?, un análisis de cuál era el riesgo real, ¿no?, el contexto. Yo creo que en general en todo esto y en la relación entre artículo 17, abuso de derecho, y las técnicas, vamos a decir, más moderadas, ¿no?, de ponderación que se aplican en el artículo 10 y en el artículo 11, ¿no?, pues yo creo que hay como un apego más al test ese que se suele decir, otra vez, el influjo norteamericano, ¿no?, el test Brandenburg, ¿no?, peligro claro inminente, más que el test de bad tendency, ¿no?, de que algo por sí mismo pues, puede generar malas consecuencias, ¿no? Entonces, antes de que se produzcan esas consecuencias, actuemos, ¿no? Yo creo que el test Brandenburg, el peligro claro inminente, no ha dejado nunca de ser, digamos, la mejor técnica para que no se vaya la mano en sentido autoritario, porque es verdad que en todo esto pues, de la democracia militante, ¿no?, pues siempre está el riesgo de que las medidas, ¿no?, que se suele decir, que la medicina sea peor que la enfermedad, ¿no?, que la medicina sea, esos retazos de iliberalismo, ¿no?, en un contexto liberal pues sean letales. Bueno, aplicado a España, pues todo ese debate, pues claro, está de 2002, ¿no?, la ley de partidos, y la obsesión, ¿no?, del tribunal en general, pues ley de partidos, la obsesión del Tribunal Constitucional, que es la más fácil además para resolver, ¿no?, de enfatizar que España no es una democracia militante, ¿no?, porque utilizando los medios de la reforma, ¿no?, se puede perseguir cualquier objetivo, incluso la destrucción de la Constitución, argumento que a mí me parece un tanto falaz, ¿no?, y un tanto débil, ¿no?, pero que ha obsesionado durante muchos años al Tribunal Constitucional cuando le ha convenido, podríamos decirlo así, pero en definitiva, claro, un tribunal no es que haga un plan para ver cómo decide, sino que tiene que resolver casos concretos, ¿no?, y va sacando argumentos, ¿no?, a medida que resuelve esos casos. En todo caso, lo que sí quiero decir, y me parece bastante claro, ¿no?, es que entre la idea de que España no es una democracia militante, con el único argumento de que la reforma está al alcance, ¿no?, de cualquier objetivo, por lo tanto, del indiferentismo ideológico de la Constitución, pues no se tiene en pie, ni con las señas de identidad de nuestra Constitución, ni se tiene en pie tampoco con los compromisos que hemos asumido al integrarnos en la Unión Europea, ni con los que habíamos adquirido antes, ¿no?, como consecuencia de la integración supranacional al hilo de los derechos, ¿no? Por eso el Tribunal Constitucional pues muchas veces es inconsistente, ¿no? Pues, ampara a Violeta Friedman en la sentencia famosa del año 2007 y poco después en la sentencia del cómic racista. Nada, ahí ya no puede utilizar el argumento, ¿no?, de que cualquier idea es legítima. Es que hay ideas que repelen el ethos constitutivo de nuestra forma de ser. Entonces, insistir en esa vertiente. Y claro, en el fondo, pues esto es lo que está detrás de de los titubeos y de las líneas resolutivas que el Tribunal Constitucional pues ha aplicado al proceso, ¿no? Desde la sentencia, hay un giro, ¿no?, evidente. En la sentencia 42-2014, pues todavía el Tribunal Constitucional hizo un canto, ¿no?, a la compatibilidad, ¿no?, del derecho a autodeterminación y a la posibilidad de defenderlo por vías pacíficas, ¿no? Pero claro, eso produce inmediatamente un viraje, ¿no?, cuando se concreta en una medida, ¿no?, como que la sentencia 31-2015, donde ya no se insiste tanto, ¿no?, en el indiferentismo de los objetivos, ¿no? Bueno, ahí, repito, creo que es un poco nadar, guardar la ropa, pero en definitiva me parece que concentrar la idea de democracia militante
en la posibilidad de reformar todo o en la existencia de cláusulas pétreas, pues me parece que no tiene hoy demasiado sentido. Además, la propia ley de partidos creo que deja ahí una señal leída. La ley de partidos, pues claro, fue el debate de los primeros años 2000, ¿no? Hasta el momento ya agónico y afortunadamente final de la banda terrorista ETA, ¿no? Que tiene su punto final, un debate que tiene su punto final con las sentencias de Bildu en 2011 y Sortu 2012, pero nosotros tenemos una ley de partidos, ¿no? Que está vigente, la 6/2002, y la ley de partidos, por más que el artículo 9 trate de diferenciar, vaya, me la ha dejado en la cartera, bueno, ahora no voy a estar. Por más que el artículo 9, ¿no? Pues se cuide de establecer un repertorio de conductas, ¿no? Cerrado, ¿no? De las que pueden dar lugar a la ilegalización, en realidad el artículo 9 de nuestra ley tiene una doble faz. Tiene una faz pensada para el terrorismo de ETA, y claro, por eso estuvo en el debate sobre la constitucionalidad de la ley. El artículo 9 desarrolla las conductas, incluida aquello que tanto debatimos de si el silencio es constitucionalmente admisible o si no supone dar un paso, ¿no? Que exige una adhesión, ¿no? Pero deja la otra línea pues es el discurso xenófobo, extender sentimientos racistas o de carácter xenófobo. Sobre eso la ley de partidos pues no profundiza mucho, pero si miramos en la exposición de motivos, pues dice muy claramente que se trata de perseguir las dos cosas, de perseguir el discurso contemporizador o que complemente la acción de la violencia, pero también de poner coto a aquellos grupos, ¿no? Que fomenten el odio por motivos pues, xenófobos, racistas o por origen nacional, étnico, etcétera, etcétera. Eso, claro, es muy fácil en las exposiciones de motivos explayarse, claro, luego la ley dice lo que dice, pero ahí está la doble. Entonces, ya creo que estoy un poco pesadito ya empezando. ¿Qué es lo que ocurre hoy, ¿no? Democracia militante, ¿qué sentido tiene hoy? De toda esa época, ¿no? En España y en general, vamos a decir la primera década de los años 2000, hasta 2010, con todo lo que debatimos sobre el terrorismo, sobre el riesgo, el estado preventivo, pues lo que sí produjo en el ámbito académico es un renovado ímpetu, renovado auge para estudiar la idea de democracia militante. Hay trabajos que se leen con provecho, ¿no? Y con gusto, ¿no? De 2013, Capocha, lo he citado antes, John Werner Müller, 2012, Ramens, 2011, András Sajo, 2008, 2010, no recuerdo bien, Kirchner, 2014, que debaten sobre esta idea, ¿no? ¿Tiene sentido hoy la democracia militante? También, bueno, en general, yo creo que en todos estos autores que he citado, quizá salvo en el caso de Ramens, que es un poco más escéptico y tiende más a señalar lo que funciona mal en la democracia militante, ¿no? What is wrong with militant democracy, que es lo malo, ¿no? De la democracia militante, pues todos están de acuerdo en que hay que salvar a la democracia militante de la gran idea esta del perfeccionismo democrático, de la pendiente resbaladiza, ¿no? Hacia el autoritarismo, que más bien es un concepto que puede servir para justificar acciones intransigentes, acciones de democraciones aisladas de democracia militante, ¿no? Que puedan plantar cara a la actuación de ciertos grupos, a la actuación de ciertos partidos, que puedan fijarse en en la puesta en peligro, ¿no? de los valores subyacentes. Era un poco la idea que estaba ya en aquel discurso del holandés en 1936. Aquellos que parece que tienen en su programa, ¿no? Como Diana, el generar odio, ¿no? El generar xenofobia,
el no compartir entonces los valores de libertad, de igualdad para todos y que por lo tanto, de los que cabe por tanto esperar, ¿no?, que revertirían ese apego a valores básicos si tuvieran, otra vez me sale Smith, si tuvieran la prima de poder, es decir, si tuvieran la posibilidad de actuar. Y a veces lo hacen las teorías, pues son, me parece, tienen un punto en todo esto de la democracia militante, claro, como el laboratorio de experimentación pues no es muy amplio, ¿no?, pues siempre hay un punto, digamos, de optimismo, ¿no? Por ejemplo, en la teoría esa de que esta la usa Ramens, la llama la teoría de los círculos democráticos concéntricos, algo así, en función de la cual hay que, en la zona exterior, ¿no?, pues hay que tener mucha tolerancia porque con las ideas extremistas, ¿no?, porque se supone que a medida que se aproximan al centro de decisión, pues el libre intercambio, ¿no?, de las ideas, ¿no?, pues produce moderación y contención concéntrica, ¿no?, que no me salía, contención concéntrica del extremismo. Pero claro, la cuestión es que todas estas teorías, Miller, Sayo, Kirchner, yo creo que están pensadas para situaciones en las que el apoyo de este tipo de fuerzas pues no es un apoyo superior a un cierto umbral. ¿Cuál es el umbral? Pues no lo sé. No sé cuál es el umbral. Nosotros tenemos un partido que difunde un ideario como hay en toda Europa, ¿no? Hay partidos cuyo caladero pues, es el difundir sentimientos de rechazo frente al inmigrante, ¿no?, el discurso xenófobo. Es un partido que además pues, ha dado ya lugar, ¿no?, a actuaciones y a resoluciones judiciales que están debatiendo ya, ¿no?, sobre el ámbito, ¿no?, de lo tolerable en el discurso. También en esto puede servir de guía al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque me parece que ahí también es un poco caótico. O sea, en esto, en general, ¿no?, en los temas estos de discurso del odio, yo creo que hay un caos argumentativo. Tu artículo, Alex, sobre denunciando la última sentencia que perseguía la crítica a los jueces, yo creo que lo denuncias muy bien. Esa forma de argumentar trayendo material diverso, pero que al final no sabe uno muy bien dónde está la verdadera razón. Entonces, de ese caos argumentativo, o en materia penal, de ese caos probatorio, ¿no?, que produce el discurso del odio, ¿no?, pues a veces uno no sabe muy bien si hay que optar por una cosa o por otra. El político, sobre todo en campaña electoral, ¿no?, tiene que dar ejemplo, ¿no?, de apego a ciertos valores básicos, tanto tiene que actuar con responsabilidad, o bien tienes que, del tribunal lo que deduce es lo contrario, es que en materia política, pues el más amplia tolerancia, ¿no?, para todo tipo de discursos, aunque me parece que de una manera o de otra, pues al final lo que hay que trazar la barrera, ¿no?, es entre lo que es la preconización, ¿no?, teórica de lo que es la provocación para, ¿no?, la preconización, lo que es preconizar, lo que es la provocación para. Y de esto, pues ya en Estados Unidos, pues ya hay muchos sectores, ¿no?, que denuncian porque la libertad de expresión nos está matando. No será hora de revisar el test Brandenburg, ¿no?, porque claro, Trump acabó como acabó, ¿no?, lo que asistimos al asalto al Congreso, ¿no?, y la preparación de esa acción, pues hace que no haya más remedio, ¿no?, que plantear qué significa hoy eso de un discurso, la relación entre un discurso y sus consecuencias, ¿no?, que siempre está detrás de todo. Bueno, pues digamos que el repertorio es un repertorio de problemas. Al final, estos problemas, ¿no?, los límites del discurso del odio, cómo plantamos cara a la posverdad, a la mentira, ¿no?, al populismo, otro ámbito, me parece, de acciones de militancia, de defensa de la democracia,
que se han emprendido en España, me parece que de la peor manera posible y en un mal momento además, ¿no? Porque creo que esa receta de llevar la defensa de la verdad a ese ámbito un tanto que sigue estando un poco oculto, ¿no? Y velado al conocimiento de la mayoría de los ciudadanos, que son los engranajes de la seguridad nacional, pues no es la mejor idea, ¿no? Hay muchas veces aquí como una deriva desde una buena idea, ¿no? Que para no hacerla explícita, pues se traslada a una forma, a formas, ¿no? Y con lo cual, pues si nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido con esa iniciativa, ¿no? De lucha contra la desinformación desde el decreto este que en plena pandemia, ¿no? Pues se sacó el gobierno hasta hoy? Pues seguramente no tenemos, yo por lo menos no tengo elementos muy claros para responder, ¿no? El espionaje, bueno, pues ya sabemos también, da lugar, son ámbitos, repito, especialmente necesitados de investigación y sobre todo son un vivero de acciones militantes en defensa de la democracia que creo que pueden tener. Y luego hay otro, no he querido entrar hoy porque creo que ya estoy fuera de hora, pero por supuesto todo esto, la buena parte, ¿no? De la suerte de la idea de la democracia militante, pues hoy se juega más allá de las fronteras de cada estado, ¿no? La democracia militante hoy es transnacional, ¿no? O no es. Hungría, Polonia, pues son experimentos vivos de cómo se puede deteriorar y cómo se puede generar un clima contrario, ¿no? A la democracia a través de diversos mecanismos. Y bueno, pues ahí tenemos el gran debate, ¿no? De qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Sirve el artículo 7? Bueno, pues parece que de no mucho, el artículo 7 del Tratado de la Unión, ¿no? Cómo defendemos los valores del artículo 2. Ese mecanismo, ¿no? Que sitúa el momento de la acreditación del riesgo, o sea, el reconocimiento que existe un riesgo en las manos del Consejo, ¿no? Y que requiere unanimidad, pues por sí solo creo que compromete la suerte, ¿no? del mecanismo, ¿no? Por eso pues creo que son mejores vías alternativas, ¿no? Que presionen para que quien quiera estar en la Unión Europea, pues en lugar de hablar de si permite o no permite la reforma de su Constitución, pues que no actúe de manera torticera y de manera tramposa contra los valores que teóricamente compartimos y que están en el artículo 2, ¿no? Por eso pues hay quien hoy pues clama por incluir en los tratados la expulsión, ¿no? No la salida, sino la expulsión. Claro que para eso habría que refundar todo, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? O indagar en los mecanismos alternativos, ¿no? Como el condicionamiento del traspaso de fondos, que ya el Tribunal de Justicia ha convalidado, ya ha ratificado, en fin, yo creo que ahí hay todo un vivero para el que, termino, pues vuelvo al comienzo de mi perplejidad, ¿no? En el que recordar que os pedía casi ayuda, ¿no? ¿Cómo lo veis? Porque no tengo demasiado claro, o sea, tengo muy claro que en todo esto vale la pena seguir investigando. Yo sinceramente veo mucho terreno para investigar. La duda que tengo es si la etiqueta sigue siendo útil. O sea, si seguir hablando de democracia militante no es como una especie de mecanismo de relojería que al final esto traslada las cosas al campo puramente, ¿no? del debate y del combate político y no al de la reflexión, ¿no? Y los instrumentos del derecho, que al fin y al cabo pues, son a los que nosotros nos dedicamos. Bueno, pues aquí lo dejo. Y...